Atención, niños, niñas, papis y mamis, ¿qué creen? Pulsen al botón cambia de horario. Todos los jueves en punto de las 12 del mediodía vas a poder ver nuestro programa con las secciones que ya conoces. Púchala en tu actitud, la mesa de juguetes. También conoceremos a la señora Niña del Tiempo. Recuerda, todos los jueves en punto de las 12 del mediodía en www.elregio.com para que tú nos veas. Recuerda, pasa las tardes HD contra mega divertidas en Regio Vivo con Púchale al botón. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que no tengo para la vaca. ¿Para la vaca? Ay, sí. ¿Y para qué quieres una vaca? Pues para las vacaciones. Ay, Vivo, no llores, porque ahora Regio Vivo está en las vacaciones. ¿En las vacaciones? ¡Claro! Todos nuestros amiguitos pueden venir a Regio Vivo. ¡Wow! A pasarla de maravilla, porque yo y todos los niños vamos a venir a ¿Te acuerdas con Bolillito? Los miércoles a las 4 de la tarde. Oye, apúchale al botón, los jueves a las 12 también pueden venir. Sí, nuestra dirección del canal es Treviño 1702 Poniente, en la Colonia Centro, entre América y Martín de Zavala. Ven los miércoles antes de las 4 y los jueves antes de las 12 para darte el acceso. ¿Y qué habrá, Bolillito? Habrá muchas sorpresas, regalos, premios, concursos y estaremos nosotros, la barra infantil de Regio Vivo en vacaciones. ¡Eso, pero! ¡Vámonos para allá, vete! Vamos a Regio Vivo. Vamos a Regio Vivo. 'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Hola, soy Juan Luna Vázquez y te invito a que veas mi programa Sábados con Ava, donde trataremos temas de metafísica como Cábala, qué es el karma, el mundo sin ilusión, temas muy importantes. Quiero que me acompañes todos los sábados de 9 a 10 en Sábados con Ava por regiovivo.com. Muchas gracias. Sintonízanos, porque este ya es tu programa consentido. ¡Sin trabas! Porque tenemos siempre invitados, grupos musicales, cantantes, payasitos con su show y mucho más. Sintonízanos todos los martes a la 1 de la tarde, siempre disfrutando de este programa ¡Sin trabas! Pues ya estamos aquí en el programa Domingo con Sentido. Estás fuera de Cuba. Pues bueno, ya vamos a empezar con nuestro tema de ludopatía, que le quiero dar la bienvenida a Carlos Sánchez de Bogotá, Colombia. Y también, Hola, Betty, ¿cómo vas? hola, ¿cómo estás, Carlos? Vas llegando, corriendo del vuelo, ¿dónde andabas? En Bucaramanga, que es la ciudad bonita, que le dicen en Colombia la ciudad bonita. Ah, muy bien, qué padre. Y bueno, también va a estar con nosotros el escritor Carlos del Moral, y que también es el presidente de la asociación Calci. Hola Betty, muchas gracias por el espacio. Esto Gracias nos a- ayuda muchísimo porque hay muy poca información relacionada con la ludopatía, por eso agradecemos mucho estos espacios. Gracias Betty. Muchas gracias a ustedes por estar aquí al pendiente. Y pues también quiero darle la bienvenida a Viet Fraire. Bienvenida, Viet, que es nuestra terapeuta holística, y a nuestro psicólogo Ricardo Aspeitia. Bienvenido, Hola, ¿qué tal? Ricardo. Gracias, Betty, por la invitación. Aquí estamos.
Pues bueno, hay muchas preguntas, mandaron unos audios de todas partes, nos llegaron haciendo tantas preguntas para cada uno de ustedes. Y pues no sé con quién empezar, para abrir esto con las técnicas, si con Viet o con el psicólogo, que nos puedan platicar un poquito cómo puede un ludópata ayudarse con técnicas o algunos ejercicios, porque pues para empezar el ludópata que acepte que tiene la enfermedad, primero, antes que nada, ¿no? Muy bien, bueno, desde un punto de vista de la psicología, estamos hablando de un problema emocional. Habíamos platicado en la sesión pasada de que la dopamina era la que nos daba el placer y eso nos creaba también cierta adicción, ¿sí? Pero más allá, yéndonos un poco más al fondo, a la parte emocional, no tanto a la parte neurofisiológica, sino a la parte emocional y psicológica, el problema es principalmente emocional, ¿sí? Entonces, es por donde tenemos que buscar y pues sabemos que también las emociones van ligadas a la parte energética, por eso está aquí con nosotros bien. Bien, a ver, ¿nos puedes comentar algo? Exactamente, viendo desde el lente de un concepto holístico, como menciona Ricardo, trabajamos básicamente con el origen de la emoción en cualquier tipo de trastorno, ¿sí? Trastorno en concepto holístico, viendo al ser humano como un todo. En este caso, con el tema de la ludopatía, viendo realmente cuál es la raíz y la fuente, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, como comentaba ahorita Carlos, hay poca información al respecto y creo que es una situación que la verdad sí está como en foco rojo, pero genera mucha vergüenza, mucha pena, inclusive el mismo reconocimiento, es decir, soy un ludópata o estoy en esa línea, ¿verdad? Entonces sí, qué interesante y qué bueno que se está dando este espacio, porque sí falta mucha información y bueno, Monterrey está pero lleno de casinos, sí. y la verdad, cantidad de gente, dices, bueno, realmente qué está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo con todas estas personas y la responsabilidad en conjunto también? ¿Te imaginas la problemática en cada hogar de cada persona que está ahí en un casino? ¿Te puedes imaginar si son mamás con bebés pequeños, a lo mejor pues están descuidados, a lo mejor perdieron un trabajo por estar ahí, perdieron alguna casa, a lo mejor toda la familia está preocupada y te llevas de encuentro mucha gente, entonces es un tema súper importante, y también apoyar a las familias a sacar a las personas de esa problemática, pero no saben hacia dónde dirigirse, qué hacen, a quién preguntan, quién puede ayudarlos. Exactamente, bueno, el ludópata básicamente, como cualquier otro trastorno del manejo del control de los impulsos, de las emociones, pues es importante que el primer paso lo dé él reconociendo. Básicamente es como otra adicción, ¿sí? El primer paso y lo fundamental, el reconocer, por supuesto en casa, pues acercarle información, ¿verdad? Como asociaciones, por ejemplo, de Carlos, ¿verdad? Que se puedan acercar, inclusive como hace un momento lo comentábamos, ¿verdad? O sea, el acercar cada vez más y más. Ahorita, bueno, las redes sociales nos facilitan mucho esa cercanía, entonces hacer grupos y que la gente pueda acercarse para solicitar ese apoyo, aunque sea de manera anónima. Y otra cosa, me faltó aquí tener a un abogado, porque hay que ver las leyes para poder acercarnos a los casinos y decirles, a ver, aquí tengo esta información, puedes hacerla, tenerla dentro de tu casino, esta información donde queremos rescatar a la gente que tú tienes, porque es como tenerla presa, pero no se dan cuenta. Sí. Entonces también tenemos que respaldarnos con un abogado en cuestión de que nos pueda decir sobre las leyes, para ver ¿no? El marco legal, ¿verdad? El marco legal, sí. Sobre la que estaban sustentadas los casinos. Sí, así es. Porque lo comentábamos, Carlos, la vez pasada, ¿te acuerdas? Que decíamos, bueno, a ver, los diputados, los senadores, crear una ley de que los casinos tengan que hacerse responsable de las personas que llegan a estar
en la calle. Y eso es algo muy grave, pero no, ellos nada más piensan en ganar, pero no les importa llevarse la gente entre las patas, así como se escucha, ¿no? Y lo digo con esa palabra porque es inhumano eso que está pasando. Lo que pasa, bueno, yo también he estado viendo que en los casinos, por ejemplo, en Las Vegas, hay letreros a la entrada que te dicen, estas son las características del perfil de un jugador compulsivo, y te ponen cuáles son, y si sufres de estas características, pues hay que atenderse, ¿verdad? Es como el que Claro fuma. que es que, Adelante. Ricardo, el problema ahí es que yo creo que el solo letrero, digamos que es como lo del cigarrillo y el alcohol que te dice el exceso. Aquí, por ejemplo, en Colombia dicen el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, el cigarrillo también dicen que es perjudicial para la salud, y acá se intentó hacer una ley con un concejal en Bogotá para que los casinos pusieran en los letreros el exceso de juego es perjudicial para la salud, y los casinos se pasan así literalmente por la galleta la ley. Entonces, aquí lo que hay que hacer en Colombia, no sé en México cómo esté la ley, es que la gente empiece o sea, que el ludópata deje de darle pena. O sea, yo tuve una entrevista de Caracol Radio aquí en Bogotá y me llegaron varios ludópatas, uno de ellos una señora, y me dijo, no, pero es que yo no quiero que nadie sepa en la oficina qué van a pensar de mí. Y entonces le dijo a varios para que quiero hacer un taller con ellos en Medellín, y era la angustia de que la gente supiera que ellos tienen la enfermedad. Entonces, el ludópata tiene una angustia muy fuerte porque es una enfermedad que da pena en Y es apariencia. que, Carlos, se me hace que la información, o a lo mejor, no sé si te acuerdas cuando empezó toda esta ola de lo de la ludopatía, los señalaban, más no había un comercial donde hablara sobre esta problemática y lo dijera de otra forma. No, siempre es señalando y siempre es decir, estás mal. No, cómo hablarlo y cómo hacer sentir a la persona bien para poderla sacar. Siempre señalamos. Nosotros no podemos, a ver, yo creo que hay que visualizar, o sea, hay que sacarla, mostrar la realidad de la enfermedad, que la gente entienda que es normal la enfermedad, porque es que da vergüenza. Porque entonces la gente dice qué pecado que está botando la plata, no piensan que es una enfermedad, sino que es alguien que le da la gana de ir a jugar y que es ambicioso y que quiere plata fácil, y resulta que realmente es un tema que hay que generarle conciencia a la sociedad. Así es, que conciencia. no debe vergüenza, porque es que esto no es de vergüenza, porque es que uno no tiene la culpa de estar enfermo. Esto es una enfermedad como cualquier otra, simplemente es un trastorno que uno tiene de los impulsos y que debe trabajarlo constantemente. Y hay que trabajarlo con mucho amor, Carlos, porque acuérdate que el amor transforma. El amor transforma. Entonces, yo sí quiero y estoy en eso hablando con gente a ver de qué manera se puede generar un proyecto de ley para que el casino, el que se considere ludópata, tenga un máximo de gasto de dinero, porque es que esto es como un barril sin fondo en donde la gente gasta y gasta y gasta y gasta. Y entonces, ¿qué pasó hace poco en Perú? Un suicidio, un señor se suicidó, se mató en el casino, en el baño de la desesperación que le dio. Y aquí un señor con una granada, y van a haber casos cada vez más fuertes. Y entonces, ¿por qué tenemos que llegar a la muerte, a suicidios, para que la sociedad despierte? Sí, fíjate que algo Betty, yo creo que es muy importante, por eso hablaba de estos espacios, para hablar de la enfermedad, porque realmente esto es una enfermedad como puede ser la diabetes, como puede ser el cáncer, como cualquier otra enfermedad. Entonces es muy importante que las personas sepan que es una enfermedad, porque oír así como vicio, eres un vicioso y todo, claro que se avergüenzan las personas. Sí, las Por hace eso sentir mal y los espacios para que la gente sepa que esto es una enfermedad y que se puede tratar. O sea, el reconocimiento es sumamente importante. En cuanto a lo comentaban del marco legal, bueno, no sé en Colombia, pero desgraciadamente en México no se ha hecho absolutamente nada. Esto tendría que ver la Secretaría de Gobernación para que obligaran a los casineros a que se pusieran letreros, trípticos, no sé, incluso a lo mejor un módulo donde se hablara de la ludopatía. Desgraciadamente aquí en México no se ha hecho nada. Yo he tenido contacto con Gobernación y con la Secretaría de Salud. En algunos casinos hay un póster
que dice que juegues concienzudamente. Ajá. Y está anunciado un grupo que se llama Jugadores Anónimos, que existe en todo el mundo, pero a nosotros nunca nos han dado la oportunidad de poner trípticos, pósters y todo, y nosotros somos los pioneros del tratamiento de la ludopatía en México. Así es. Ahora, como decía Carlos, que los casinos nada más te permitieran jugar un máximo de dinero. Tocayo, cuando uno atraviesa esa línea divisoria entre diversión y adicción, lo que tienes que hacer es dejar de jugar. No ir y decir, me voy a gastar 200 pesos o 500. Esto es como el alcoholismo. La gente tiene que dejar de tomar totalmente. Lo mismo pasa con la ludopatía. Un jugador ludópata no tiene la capacidad de controlarse. Posiblemente vaya 2, 3 veces y se controle, pero de repente salta esa compulsión y ya es como estar echando una gotita de agua clara en un vaso y cuando va a la mitad le echas un terrón de lodo y entonces echas a perder todo. Se tiene que dejar de jugar y se tiene que buscar una ayuda profesional. Así es. Porque esta enfermedad es más fuerte que la voluntad. Uno jura y perjura que no lo vuelve a hacer y vuelve uno a caer. Entonces necesitamos un apoyo de un grupo o de un profesional. De lo que tú dices es cierto que es importante porque que se salga, pero es que me acordaba cuando yo entraba en los casinos de gente que ya se rinde. O sea, dice, yo no quiero tratamiento, ya me rendí. Entonces es pensando en esas personas que ya no aguante más y varias personas, yo me acuerdo que eso fue un detonante que a mí me sirvió mucho para decir, carajo, yo no puedo estar acá. Y era que me decían, yo ya me rendí al juego, yo ya voy a jugar toda mi vida, no puedo más. Entonces hay gente que ya se rinde, digamos que dentro del casino dice, ya no más, yo voy a seguir jugando toda mi vida, es que logremos que esas personas que ya se rindieron ante el juego, también les pongan un límite, porque hay gente que definitivamente dice, no pude y no va a poder, y así lo asume, y ha ido a psicólogos, ha ido a todo, y sigue, entonces no todos tenemos la fortuna como tú y yo de haber salido y lograr derrotar la enfermedad, pero hay gente que sí se ha rendido y que sigue ahí y que lleva 20, 30 años jugando. Tocayo, lo que pasa es que rendirse es una palabra muy fuerte y tienes toda la razón, pero las personas no se rinden. O sea, rendirse es decir, ¿sabes qué? Tomo un tratamiento, una ayuda profesional o me comprometo a ir a un grupo. Porque la gente desgraciadamente cree que dice, ya me rindo, ya no puedo más y voy a dejar de jugar. Pero por sí mismos, como tú decías, nosotros somos casos especiales de que afortunadamente logramos sublimar esta enfermedad. Y bueno, estamos del otro lado ahora tratando de apoyar a las personas para que no hagan las mismas tonterías que hicimos nosotros. Pues tenía pero que... las personas Carlos, no se rinden. Carlos Sí, del Betty. Moral. Yo creo que tenían que pasar por el desierto para poder aprender, tener ese aprendizaje y poderlo compartir con las demás personas. Pero mira, desgraciadamente mucha gente, como dices, pasar por el desierto, dice, déjenlos que toquen fondo. Nosotros como terapeutas tenemos la obligación moral de que las personas no toquen fondo, de tratar de rescatarlos antes de, porque desgraciadamente el fondo de la ludopatía es la locura, la cárcel o la muerte. Sí, es algo muy triste. Es algo muy triste. Ricardo, ¿querías agregar algo? No, simplemente digo, me llama mucho la atención los comentarios de Carlos y Carlos. Pues sí, de hecho, me acuerdo que Mujica quería meter la ley donde para el consumo de marihuana en Uruguay, expresidente. Y él decía, bueno, que sí lo vamos a hacer, pero necesitamos primero trabajar sobre la prevención. Siempre será mejor trabajar sobre la prevención. Eso es súper importante, claro. Si podemos prevenir antes, o sea, eso es buenísimo porque ya para que el tema es mucho más difícil y eso está muy interesante, la prevención, llevar a que la gente, porque hay mucha gente joven, yo he visto, por ejemplo, que empieza mucha gente a entrar a las máquinas que son de cartas, y ya empiezan a volverse adictos desde muy jóvenes. Qué bueno que se hagan más bien jornadas de prevención antes de que la persona entre a las profundidades del desierto, como es eso, porque eso es un infierno.
Y bueno, y tú sabes, hay maquinitas en las colonias donde están al alcance de los niños, que ahorita, bueno, ya el gobierno se ha encargado de retirarlas, pero pues un tiempo las hubo. Y después también decía el presidente Mujica, bueno, aparte de eso, tenemos que estar monitoreando la gente que consume, ¿sí? Y si vemos que esta persona es un consumidor muy habitual, entonces hay que atenderlo. ¿Sí? No, pero mira nomás lo del Pokémon Go. Oye, se hizo algo. Sí, es algo, es una locura y todavía no llega a México y ya la gente o los muchachos, los jóvenes, pagan Uber, taxis para andar atrapando Pokémones. ¿Tú crees? ¿Ya llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Hoy? ¿Cuándo llegó el Pokémon? 1 de agosto. Sí, en México ya está bien, Colombia. 3 de agosto y llegó. Entrar al vicio también, porque yo he visto a la gente que es como embobada y metida y duran horas y horas. Sí, híjole. Juego y juego y gastan mucha plata y todo, y digo, Dios mío. Ese Pokémon es un virus que hace que seamos zombies vivientes, porque andas así en la calle y ni siquiera ves para ningún lado. Fíjate, Betty, que lo que acabas de mencionar, la expresión de zombies vivientes, es básicamente en lo que está cayendo pues la sociedad, ¿verdad? Esa prevención, no nada más de cierta enfermedad, de cierta conducta o de cierto trastorno, tal vez hay mucha prevención en muchos temas, pero la expresión de zombie viviente me hizo como reflexionar y realmente, o sea, estamos dejando de vivir y estamos ¿Te acuerdas buscando, cuando éramos niños, Sí. te jugabas a la matatena, claro, a la cuerda, pelota. a la pelota, a correr, al boto, a mil cosas, la bebe leche? Ahora ya no ves niños jugando en la calle, todos están con sus celulares. Sí. Entonces, enfocar esa prevención en el hecho de que realmente estamos viviendo, Perdón. o sea, tu vida es intensa, tu vida es feliz, tu vida es plena, tu vida es dichosa. Si le falta algo, es que vas a caer en algún tipo de trastorno tarde o temprano tratando de llenar ese vacío y esa necesidad. Porque el estar tal vez jugando sí te da una sensación de adrenalina y plenitud muy muy dentro. El cuerpo está diciendo, dame más de eso porque yo quiero sentirme bien. Y sientes tu día productivo. En el momento tienes plenitud. Es lo irónico, es como a personas adictas a cualquier sustancia, ¿sí? En ese momento tienes plenitud. Entonces, qué padre seguirnos enfocando en la prevención de justamente cómo estás manejando tus emociones, así como dices tú, desde pequeñitos, desde pequeñitos. Desde la raíz. ¿Qué tan pleno te estás sintiendo? ¿Qué tan vivo? ¿Sí? Exactamente. Y dejar de estar buscando la vida y la intensidad y la pasión en ese tipo de lugares. Así es. ¿Verdad? Pues tengo aquí unos audios que quisiera poner unos audios para que más o menos vayan contestando por ahí. Aquí ustedes que están en esta mesa de diálogos consentidos. Déjame ponerles un audio. Yo nada más quisiera comentar algo antes de los audios. A ver, sí, porque Carlos. Lo que trataba bien de que hay muchas cosas que hay que prevenir, tiene mucha razón. Pero el caso de la ludopatía, por ejemplo, actualmente hablamos como ludopatía internet, videojuegos y teléfonos celulares. Porque es una situación terrible como nos han comido las redes sociales. En la actualidad, cuando menos en México, hay más accidentes por teléfono celular que por alcoholismo. Exacto, qué triste, Ahora, ¿no? Nosotros trabajamos una cosa que se llama logoterapia, donde trabajamos para que el paciente se concientice de su vida y tome las riendas de ella. Porque es muy importante estar en observación, cómo nos estamos comportando, porque eso, como decía bien, definitivamente no vemos lo que hacemos. Estamos viviendo como zombies y no vemos lo que hacemos. Entonces, la prevención es muy interesante. Desde niños, empezar a meterles que el juego, de cierta manera, es malo. Y digo de cierta manera, porque realmente el juego no es malo. El juego nos ayuda a que los bebés conformen su psique, y incluso pues hay muchos juegos, ¿no?, de convivencia, que te ayudan al conocimiento, muchas cosas. Pero el juego de apuesta, el juego incesante, es muy fácil de que atrape a la persona, porque es de tan poca duración
que no permite que tus mecanismos mentales de defensa te digan si juegas o no juegas otra partida. Estás como si te hubieras metido sustancia. Estás drogado totalmente. Por lo que hablaba la vez pasada Ricardo de los neurotransmisores, como la dopamina. O sea, el juego te genera esa dopamina que te hace sentir feliz, y obviamente cuando dejas de hacerlo caes en el síndrome de abstinencia y quieres volver a hacerlo. Por eso es que se engancha uno en ese círculo vicioso que es tan difícil de salir. Así es. También quisiera agregar algo, continuando con lo de los celulares. La misma postura corporal habla de tu actitud, de tu forma, de tu estilo de vida. Al momento de que ya estamos agachados viendo un dispositivo, estamos sometiéndonos. Estamos en una actitud derrotista y además de tristeza. ¿Sí? Si en cambio alzas los hombros, alzas la cara, estás hablando de otro tipo de actitud. Pero ya desde el momento en el que estás agachado, ya estás... Tu cuerpo te está mandando una señal a tu cerebro para que te comportes de cierta manera. Sí, y por otro lado es la evasión también, Ricardo. ¿Mandé? La evasión, o sea, independientemente de la postura, te evades de tus problemas reales, ¿no? O sea, te metes en el celular o en el videojuego y te evades en lugar de enfrentar tus problemas. Como la avestruz, metes la cabeza en la tierra y no pasa nada. Es correcto. Pero realmente están pasando muchas cosas que no queremos enfrentar. Así es, como bioenergética, sí, con lo que comentas es sumamente importante porque vamos adaptando nuestro cuerpo. Esa es una posición que usa, por ejemplo, la persona depresiva, ¿no? O la que está deprimiendo o la preocupada. Es una postura muy característica, entonces cada vez vamos generando más de lo mismo y más de lo mismo. Y la palabra clave, para mi punto de vista, siempre va a ser como que la mágica, es que hay que tomar conciencia, hay que darnos cuenta en que estoy pensando este momento, que estoy haciendo este momento, hay que estar presentes en el aquí y en el ahora. Eso realmente detonaría el hecho. No tengo respuesta si estoy presente en el aquí y en el ahora, entrenando a los chicos, a los adolescentes, a darse cuenta, a ver, ¿te estás dando cuenta que ya te pasaste 1 hora en el juego? ¿Te estás dando cuenta? Es que no nos damos cuenta. Sí. No, se nos va el tiempo y para cuando acuerdas ya pasaron 2, 3, 4 horas. Porque no estás presente. Exacto, no estás presente, estás allá, en el otro mundo. Así es. En el del internet, en el del... en donde sea, pescando Pokémon. Pero por eso quédense en el internet viendo Domingo Consentido, o sea, algo productivo. En la realidad virtual, que también es lo del Pokémon, que ahorita es eso, realidad virtual. Es que yo creo que todo el tiempo mucha gente quiere evadir la realidad, porque tampoco es tan fácil manejar la frustración. Tampoco es tan fácil entender los problemas de manera inteligente y solucionarlos. La gente no sabe cómo solucionar los problemas, entonces huye al problema. Claro. Tiene miedo porque estamos en una sociedad caótica y llena de conflicto. Entonces, un evasor, a mí me llama la atención eso, los viernes aquí en la noche, yo estoy seguro que ese es en todo el mundo, la mayoría de gente joven está repleto los bares y las discotecas emborrachándose y drogándose. Es una necesidad siempre que tenemos los seres humanos de evadirnos de la realidad. Y esa evasión entonces está por todos lados, el trago, el cigarrillo, las drogas, el juego. Y yo creo que en el fondo es por esa incapacidad de entender este mundo en el que nos tocó vivir tan complejo. Así es. Pues vamos. Carlos, por ese lado tienes mucha razón, pero hay otras formas de evadirse, ¿sí? Los hábitos son negativos y positivos filosóficamente. Cuando son negativos se convierten en adicciones y cuando son positivos se convierten en virtudes. O sea, la gente podría evadirse haciendo ejercicio, podría evadirse escribiendo un libro, estudiando poesía. O sea, hay muchas formas de evadirse que yo creo que es muy importante que las personas, siempre que vamos a realizar algo, pensamos si eso nos lleva a la enfermedad o a la salud. Y sobre eso, elegir. Y tenemos la libertad de elegir, incluso podemos elegir lo malo, porque si no, no fuera libertad. Pero también asumir las consecuencias, porque desgraciadamente en el caso del ludópata, o sea, debe dinero por todos lados, no quiere que la familia se meta en su vida, quiere vivir como se le da la gana,
pero sí quiere que le ayuden a vivir como se le da la gana. No, y a que le aparte, ayuden a pagar las deudas. Sí, Betty. aparte los casinos son bien listos, o sea, los tratan de maravilla. Un refresquito, un cafecito, ¿qué más se les ofrece? Con tal de tenerlos ahí, porque como hay gente que está carente de ese cariño, ese amor, tiene ciertos vacíos, y ahí encuentran todo, pues aquí me quedo, ¿no? Y se me va el rato y voy jugando, y voy ganando, y a veces pierdo, pero ahorita voy a ganar. Y entonces sí va, pero son esos vacíos, ¿no? Que de los que hablamos, Pues, ¿no? Sí, básicamente también tiene un pensamiento mágico, ¿no? Piensa que va a venir el golpe de suerte Ajá. y va a poder pagar sus deudas y tiene una doble vida, por así decir, me imagino, de que soy en el casino, estoy bien, pero nadie tiene que enterarse de mi problema y cuando ya tengo el problema encima, trato de ocultarme o no decir, o decir mentiras, de que no, yo no voy al casino, voy de vez en cuando, no me gasto mucho. Y trata de ocultar información a la familia o mentir en su caso. Y eso es cierto. Caramba. Yo me acuerdo que eso es cierto que yo utilizaba mucho cuando estaba en esos sitios el pensamiento mágico, que yo soñaba con ganarme el premio gordo, pues, y jamás me lo gané, y jamás vi una persona que se hubiera ganado el premio gordo en mis 14 o más de 14 años de adicto. Y la ilusión de ganarse ese premio gordo, básicamente, ¿cuál sería? El concepto general de ganarse el premio gordo es ser feliz. O sea, cambiaría mi vida. Si me gano el premio gordo, si llega esa luz, ¿no? Y tengo el premio mayor, voy a lograr solucionar muchos aspectos en mi vida, como acto de magia, como decías, Ricardo, o sea, con la varita mágica, esto va a revolucionar mi vida. Entonces volvemos a lo mismo, es la raíz de una gran necesidad de arreglar mi vida, pero el estímulo más alto, ¿verdad?, es al que me voy a enfocar, porque verme a mí mismo causa más dolor que a veces la misma situación, el mismo síntoma. Entonces realmente es eso y es la consecuencia, ¿verdad? Y si les enseñamos, imagínate a los pequeños, desde jóvenes, estas son las consecuencias, siempre tienes una consecuencia, en lugar de estar manejando castigos y tensiones y estrés y no te expreses y no digas, entonces cuando tenemos vacíos no nos comunicamos. Exacto. Y vamos y los dejamos con nuestros pares, porque llegan a ser nuestros pares, es un círculo de ambiente y todos se conocen y son amiguitos y ¿por qué no has venido? Y todo esto, sí tengo gente muy cercana que asiste a los casinos, he llegado a ver las dinámicas de los casinos, tal vez por encima, pero sí es como que hasta una comunidad, ¿no? Vamos a reunirnos, ¿verdad? Desgraciadamente para un ludópata pierde el valor del dinero. Claro que uno busca el premio gordo, pero no hay premio en dinero que sea suficiente para el jugador patológico. Si se gana 10,000 quiere 50,000 si se gana. Yo tengo 2 libros publicados y en uno de ellos hablo de un señor que se ganó 1,200,000 pesos y al poco tiempo se ganó 800,000 y estamos hablando de 2,000,000 y tantos de pesos, pero el señor siguió yendo a jugar porque, oye, si me gané 2,000,000 de pesos, pues me puedo ganar 5. Nunca más volvió a ganar premios chicos y todo, pero bueno, a los 3 meses andaba pidiendo prestado. Claro. Entonces, no es una forma de solucionar la vida. Bien, y tocabas algo muy importante, que la ludopatía es un trastorno de control de impulsos. La ludopatía comparte características clínicas con otros trastornos de impulsos, como es la cleptomanía, la piromanía y la tricotilomanía, los cuales los tiene uno que tratar con un profesional, porque quien roba, no nada más por decir ya no voy a robar, va a dejar de hacerlo. Entonces es muy importante buscar una ayuda profesional, porque estas enfermedades de control de los impulsos que hablaba junto con la ludopatía no se pueden curar por voluntad. Esto es muchísimo más fuerte que la voluntad. Uno jura y perjura cuando sale del casino sin dinero que no lo vuelve a hacer, y al otro día te caen 200
pesos y crees que con esos te vas a ganar el premio gordo o empiezas a perseguir las pérdidas. Así es. Así es. Pues vamos a uno de los audios para que escuchen de la gente que está preguntando con problemáticas de la ludopatía. Yo soy una persona que le gustan los casinos, que ha ido a los casinos y también considero que he perdido mucho dinero. A ver, ahí se pierde un poquito la comunicación. Vamos otra vez. Aquí vamos. A ver si se escucha bien. A ver ahí. Yo soy una persona que ¿en el micrófono? los casinos, que ha ido a los casinos y también considero que he perdido. Se pierde. Se pierde el audio. Sí. Ella dice que ha perdido mucho dinero y eso es verdad. O sea, Y también considero que he perdido mucho dinero en los casinos. A ver. Pero sí siento la adrenalina muy fuerte y es como un imán que te atrae. Ah, ya se terminó el audio. Que Sí. es como un imán. Ella siente que es un imán que aunque quiera salir, no ha podido. no se puede, mira, eso es un imán, porque eso, lo que decíamos en el programa hace algún tiempo, es como que le alimenta la dopamina, entonces es como, uy, ese afán de saciar esa dopamina, y entonces para saciarla no importa nada. Así uno en el fondo sabe que está perdiendo dinero, que sufre por esa pérdida del dinero, porque a medida que uno juega y juega, se va endeudando, va adquiriendo préstamos y de manera de pronto muy creativa se busca la forma de conseguir el dinero para que la gente se lo preste y realmente es muy difícil. Pero lo que hemos hablado, y es claro ahí, la conciencia, el trabajo, la buena voluntad, ir a terapia. Yo fui a muchísimas terapias, psicólogos, psiquiatras, tratando de entender por qué yo tenía la enfermedad. Fui a mantas tibetanos, hice yoga, fui a Hare Krishna. ¿Qué no hice para salir de la enfermedad? Y en últimas tuve que sufrir un trastorno de ansiedad para salirme definitivamente del juego. Entonces yo le dije a una lectora mía, le dije, mire, el tema es tome conciencia de la enfermedad, eso es fundamental. Si yo le hubiera hecho caso a ludópatas que me decían, cuando antes de que me diera el trastorno de ansiedad, que tomara conciencia de mi enfermedad, seguramente me hubiera evitado el trastorno de ansiedad que sufrí tan duro. Entonces digo, escuche otras experiencias, vaya, para eso existen también otros jugadores que se han rehabilitado y escuchémoslos, para que de esa manera podamos aprender, porque yo creo que lo más importante en la vida es el ejemplo. Y por ejemplo, Carlos del Moral es un ejemplo de lucha, yo soy un ejemplo de lucha. Entonces, si nosotros escuchamos a esas personas que lograron salir, ahí estamos generando en la sociedad una mayor conciencia de la enfermedad. Así es, Carlos. Déjame otro audio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto. Yo quisiera hacer una pregunta abierta para quien guste contestarme. Me gustaría saber qué emoción sería la principal causa de engancharte en el juego. ¿Cuál sería la emoción básica que ustedes tratarían para empezar a darle un seguimiento y tratamiento a este tipo de adicciones? A ver, ¿quién nos puede contestar esa pregunta, por favor? Alberto, yo creo que en la cuestión de la ludopatía realmente no hay una emoción básica que te dispare el caer en la patología. Yo siento que esto es un conflicto de emociones. Podríamos hablar de las emociones básicas, Matea, miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría. Y desgraciadamente en el juego, estas 5 emociones se te agolpan en todo momento. O sea, tienes miedo de jugar lo que te va a hacer falta para el otro día y de repente ganas un premiecito y te pones alegre. O sea, yo creo que no hay una emoción básica para que te dispare esto, repito. Esto es una guerra de emociones terrible, ¿no? La cual te lleva a persistir en el juego, que realmente
ni siquiera sabes lo que quieres. Y digo esto porque lógicamente uno va al casino con la intención de ganar. Sí. Pero la gente cuando pierde empieza a perseguir la pérdida. Y cuando no gana, dice, cuando menos quisiera ganar algo para seguir jugando. Ajá, o Entonces, esta vez sí me va a ir bien y esta vez voy a ganar. entonces ni siquiera vas a jugar por dinero. Ujú. Hay una hipótesis que dice que es muy fuerte, que dice que el jugador patológico se siente mejor cuando pierde que cuando gana. Suena como controversia, ¿no? No es que se sienta mejor, pero cuando tú ganas la euforia es tan rápida que se pasa en un instante. Pero cuando pierdes, te estás flagelando todo el tiempo. No debería de haber jugado este dinero, esto no era mío, hubiera comprado tal cosa. Entonces, no es que te dé más gusto, sino que te dura muchísimo más tiempo esa flagelación de que perdiste a la diferencia de ganar, ¿no? Porque ganas y ¡boom! Es instantáneo, ¿no? Ese placer y empiezas a perseguir otra vez esa satisfacción. Pero bueno, como decía Freud, en cuanto cumples tu deseo, deja de ser deseo. Entonces, es una guerra de emociones muy fuertes que bueno, nosotros en logoterapia trabajamos con la conciencia, con la parte espiritual. Los grupos de autoayuda son maravillosos, como decía Carlos, de que escuches otras formas de vida, cómo han salido otras personas y todo. Pero también la terapia personalizada, como lo que trabajamos nosotros, es muy importante porque vamos a trabajar tus problemas, tus soluciones, tus respuestas. Y ahora bien, es muy difícil realmente darnos cuenta por qué caímos en esta patología, porque esto es multifactorial. O sea, hay muchas cosas que se conjuntan para que uno se dispare con esta enfermedad. Pero bueno, como decimos en logoterapia, Carlos, la mayoría de los pacientes quisieran saber qué es lo que los llevó al juego. Y les decimos que no importa qué haya ocasionado el incendio, sino lo importante es apagarlo. Yes. Y algo que tú dices ahí es cierto, y es, yo creo que el jugador termina volviéndose adicto del sufrimiento, de la autodestrucción. Claro. Bueno, vamos a otro audio que tenemos, que nos están mandando. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth. Quisiera preguntarle al psicólogo Ricardo cuál considera que sea el costo social respecto a la ludopatía, entendida como la adicción no solamente a los juegos de azar, sino a los videojuegos. Me imagino que tal vez abarcaría también la televisión, el internet. Me gustaría mucho saber qué costo consideran que tenga a corto y a largo plazo, porque creo que esto no solo lo vamos a pagar familiarmente, me parece que la sociedad también lo va a hacer, pero me gustaría mucho la visión de alguien que tenga más herramientas al respecto. Gracias. Muy bien, pues bueno, Ricardo, por favor. Una pregunta muy interesante. Sí. Muy bien, bueno, aquí yo lo que veo desde la parte, porque aparte yo doy clases en una universidad y doy algunas materias, una de ellas que di en alguna ocasión fue metodología de la investigación. Y para poderles explicar un poquito en qué consistía esta materia, les digo, es a través de encuestas. Les digo, vamos a hacer una encuesta para ver cuánto tiempo pasan ustedes en el celular y poderlo graficar. Oye, te quedas sorprendido. Sí. Mínimo, fíjate, de lo que estamos hablando es que están conectados a internet en el celular mínimo 3 horas diarias. Si eso lo multiplicamos por los 365 días, estamos hablando de que un mes del año estás conectado las 24 horas sin parar. O sea, de los 12 meses del año, un mes estuviste ausente. Imagínate el costo social que eso tiene. Eso repercute en todo, en calificaciones, en educación. Estar pagando otra vez exámenes porque pues reprobaste, cuesta cada materia. No sé, el que no tienes el internet y lo quieres pagar para estar ahí, ¿no? También. Así claro. Es. Y aquí, ¿sí? A corto plazo es eso. A largo plazo obviamente tenemos que hacer algo porque no queremos ver las consecuencias. Y aquí todo comienza con la educación. ¿Sí? La educación es en casa, no es en las aulas de la escuela.
la educación, pero si el papá y la mamá están en el celular, en la tablet, en la computadora, y para el hijo chiquitito, porque muchas veces ya aprenden a utilizar una tablet, pero no saben hablar. Ajá. Ya juegan con una tablet. Sí. Imagínate el impacto, lo estás haciendo adicto desde niño, le estás diciendo que eso es lo correcto. Imagínate la señal que le estás enviando. No, y aparte, la calidad de tiempo que le estás dando, porque si trabajas todo el día y el poquito tiempo que tienes con tus hijos es para estar en el celular, pues imagínate. Sí. Entonces el costo... Yo quisiera agregar algo para Elizabeth, creo que se llama la chica. Sí, Elizabeth, sí. Relacionada con el costo social. Relacionado con la ludopatía en México no se ha hecho ninguna investigación. Habría no sé que en Colombia, pero creo que no. Pero bueno, hay otras investigaciones. Hay una del doctor Greenwald de la Universidad de Illinois que habla que el costo social es de 1 a 6. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que gana un casinero, el costo social se sextuplica, 6 veces más caro. ¿Por qué? Porque el juego, la adicción al juego, incrementa los divorcios, incrementa la vagancia, la pérdida de empleo, la comorbilidad, o sea que no solo va una enfermedad sola, sino va acompañada de otras como puede ser tabaquismo, alcoholismo. No en pocos casos drogadicción. Entonces el costo social es de 1 a 6. Cada dólar que gana un casinero al gobierno le cuesta $6, pero obviamente a los gobiernos no les importa porque ellos no lo pagan de su bolsa, lo pagamos todos los ciudadanos que pagamos impuestos, y bueno, los gobernantes pues lo único que quieren es jalar dinero para sus arcas, por eso permiten que se abran los casinos, cada vez incrementan más los casinos, no en México ni en Colombia, a nivel mundial, es un problema terrible. En México, como repito, no se han hecho investigaciones, pero esto se ha convertido en una pandemia. Hay una disolución de familias terribles, intentos de suicidio, vagancia, prostitución, o sea, el costo social es muy alto. Sí, bueno, eso es en cuanto a lo cuantificable que dices. Imagínate, de 1 a 6, yo creo que se queda corto, ¿no? Yo creo que es más. Pero bueno, es interesante la pregunta que nos hizo Elizabeth. Gracias por la gracias, pregunta. sí, pues vamos a otro audio que nos están dejando por aquí. Hola, yo soy Tania y quiero preguntar a Carlos Sánchez, ¿cuántas veces recaíste antes de dejar de jugar definitivamente y cómo llegaste a reprimir el impulso del juego por completo? Bueno, ¿cómo se llama la Carmen? Tania. Tania. Bueno, Tania, mira, recaí, eso ya ni sé la cuenta de cuántas veces recaí. Yo me acuerdo que yo anotaba en un papelito cuando duraba un día, decía, un día no jugué hoy, 2 días, de pronto duraba 2 meses y ¡pum! Caía. Entonces caía, volvía y salía, caía, volvía y salía. Eso fue incontable veces que tuve recaídas, pero en la medida en que recaía, tenía más conciencia de ir fortaleciendo mi voz superior, que es lo que yo hablo en el libro. Yo le digo a la gente en el libro, le cuento que nosotros tenemos 2 voces dentro de nosotros, la voz inferior y la voz superior. Para mí la voz inferior estaba muy ligada a mi monstruo, que yo lo llamaba, era un monstruo que yo le empecé a darle imagen, que me perseguía y que me hablaba, y todo el tiempo cuando yo terminaba mal me decía, vaya, juegue, y era como una voz interior que me decía, juegue, vas a recuperar, vas a ganar plata, vuelve y juega. Entonces esa voz yo le di mucha fuerza y se fue restando, le fui quitando fuerza cuando empecé a escuchar a mi conciencia, porque en el fondo había una vocecita así chiquitica que me decía, no sigas, sal de ahí. Y entonces yo empecé a escuchar de a poquito esa voz que me empezaba a entrar dentro, a que aprendí a escucharla, y fui poco a poco, y en medio de esas recaídas y de esas salidas logré una vez dejar de jugar por 2 años, que eso fue un gran logro para mí. Yo dije, carajo, pero en un momento de dificultad que tuve emocional, en vez de enfrentar el problema emocional que tuve, me fui al casino,
a evadir esa realidad. Entonces recaí después de 2 años y finalmente lo logré a partir de ese trastorno de ansiedad que me dio un domingo, que yo me levanté y salí a la calle, me dio unos ataques de pánico muy fuertes, y entonces yo dije, pare, o para, o usted va a terminar en un hospital psiquiátrico. Así. Y esos ataques de ansiedad, ¿cómo los sentías? ¿Cómo los reconoces tú? Que allá en casita sepan qué es eso, que a lo mejor no conocen que eso que ellos sienten sea un pánico. O sea, yo le dije eso a los lectores que me escriben, y les digo, eviten, porque es que lo que dijo Carlos ahora es cierto, tenemos 3 salidas cuando uno no empieza a trabajar su enfermedad. Tiene 3 salidas: la muerte, porque las tasas de suicidio son muy altas, la locura, porque uno puede terminar en un manicomio literalmente por no manejar el tema, o también puede en la cárcel, porque eso lleva a robar. Entonces aquí el tema es supremamente complejo, porque si uno no toma conciencia plena de su enfermedad, de verdad, el tema del ataque de pánico a mí me dio durísimo, durísimo. O sea, yo salí a la calle y de pronto empecé a salir y me dio un miedo absurdo. Yo decía, ¿qué me está pasando? La gente se me hace, Dios mío, ¿qué hago? Entonces salí corriendo, llamé a un amigo, me llevó a la casa y tranquilízate, me tocó tomarme un tranquilizante, y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Me acosté a dormir esa noche y dormí en apariencia tranquilo. Al otro día me levanté y otra vez el pánico, y fue creciendo, al punto que yo no podía salir a la calle. Yo tenía clases, yo dictaba en esa época, era profesor universitario, y yo me acuerdo que el día anterior yo tenía clase el lunes, y yo en ese sufrimiento tan terrible, que yo dije, yo no puedo ir, de ese miedo que me daba de tener que estar encerrado en un salón de clases con unos estudiantes cuando antes era tan normal, y entonces me tocaba medicarme, que me dieron unos medicamentos para tranquilizarme, y yo decía, esto no es por acá tampoco, no son medicamentos. Entonces empezó un proceso de transformación en donde la vida me fue poniendo a un médico bioenergético que se llama Santiago Rojas, que es un gran médico, que él trabaja el alma. Y entonces me empezó a trabajar el alma, empezamos a ver de dónde, o sea, yo había entrado en conflicto con mi alma por no hacerle caso a lo que me estaba diciendo el alma. Entonces empezamos a trabajar desde el alma, y había unos ejercicios que es algo bastante bueno, que también sé que está en México, que es el neurofeedback. Órale. El neurofeedback, son unos ejercicios en donde te ponen unos electrodos en el cerebro. Ajá. Y tú empiezas a hacer ejercicios y te va tranquilizando y te va regulando las ondas alfa, beta y teta, porque también se estallan las ondas, y empieza el proceso también terapéutico de una psicóloga que yo tengo maravillosa, Carolina Álvarez, que es una mujer que trabaja también el alma. Es un tema, yo veo que el tema de la ludopatía y todas las enfermedades psiquiátricas y las enfermedades del cuerpo, el cáncer, el SIDA, todo eso, son enfermedades del alma. Entonces ella empezó ese proceso de construcción, de recuperar mi alma, ¿sí? Que yo ya la tenía perdida por la ludopatía, y empezó a decirme y a trabajarme mi parte espiritual. Y a mí, en vez de salir a buscar medicamentos, en vez de tomar Xanax o otras drogas que me ofrecían a mí en ese momento los psiquiatras, empecé a trabajar en mi alma y en mi parte espiritual, y eso fue lo que finalmente me ayudó a que ya llevo 4 años limpio. Y para mí es clave que la conciencia es fundamental, y mi parte espiritual a mí me salva, y yo no he vuelto a los casinos, es porque día a día trabajo con conciencia mi parte espiritual. Muy bien, pues bueno, tenemos otro audio. Hola, yo soy Tania. Mi pregunta Tania. va para el señor Carlos del Moral. ¿Qué tan probable es que en México se pueda lograr que un ludópata pueda restringir voluntaria y definitivamente su entrada a los casinos? Esto yo leí que se puede hacer en Argentina y en España. ¿Sería posible que en México podamos llegar a eso? Señor Carlos del Moral, por favor. Desgraciadamente en México no se puede hacer. No se puede hacer porque no hay una ley a los casineros, a una exclusión de un jugador. Hay una nueva ley que se supone que debería de haber salido en diciembre, la nueva ley de juegos y sorteos, donde hablan de la autoexclusión. O sea, dicen que solamente el jugador patológico es el que puede hacer una carta
para que no lo dejen entrar a los casinos. Pero a mí me parece muy absurdo porque el último que se da cuenta que tiene un problema es el jugador. Normalmente toda la gente se da cuenta que tiene una situación difícil y él no la acepta. Entonces, sería muy prudente. Estamos trabajando en eso para que los familiares, la esposa, los hijos, o alguien diga, oye, ¿sabes qué? Que mi papá o mi hermano nos está afectando a toda la familia porque es jugador y entonces no le permitan la entrada. Pero de momento no. En México estamos muy atrasados. Tú hablabas de España y de Argentina. Sí. En España se hizo un congreso de 25 años de tratamiento de la ludopatía. En Argentina, yo creo que el año pasado, me mandaron un manual de tratamiento y prevención de la ludopatía, porque tiene muchos años que lo trabajan. En México, desgraciadamente, ni siquiera está aceptada como una adicción, como una enfermedad. En México, cuando hablamos de adicciones, hablamos de tabaco, alcohol y drogas. Ajá. Las adicciones conductuales no están aceptadas por el Consejo Nacional de las Adicciones. Bueno, yo creo que ahí como asociación y como familiares de personas con esta problemática nos deberíamos de unir y pues a levantar la voz, porque no nos queda de otra. Estamos trabajando en eso, por eso para nosotros son muy importantes estos espacios, para que la gente se una, porque realmente, como comentaba hace rato, esto se ha convertido en una pandemia. Es algo terrible, terrible lo que está pasando. Así que bueno, es. no sale a la luz. Pues bueno, vamos a ir a un corte pequeñito y regresamos. Ok. For you like this, you're over my head, I'm out of my mind, thinking I was cool in the wrong time, one of a kind, living in a world gone plastic, baby you're so classic. ¿Qué tal amigos de regiovivo.com? Soy su amigo Alfonso Obregón y los invito a que no se pierdan todos los lunes a las 6 de la tarde su programa Tardes Regias, donde tendremos invitados, música en el estudio, cápsulas, la mejor diversión para toda la familia. ¡Los esperamos! Regresamos con el tema de... Pues bueno, tengo varios audios y quisiera aprovechar el tiempo para que todos pudieran escuchar, o sea, pudieran hacer sus preguntas a cada uno de ustedes, pero bueno, Tania sigue preocupada, ¿verdad?, por el tema, y pues bueno, aquí tiene una pregunta también. ¿Cómo reprimirlo en el momento? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania. Quiero preguntarle al doctor Ricardo Azpeitia, ¿qué le recomendaría a un ludópata hacer para lograr reprimir en el momento el deseo de jugar? Es decir, si ya tiene el pensamiento de llegar a un casino, ¿cómo reprimirlo en el momento?
y cómo esto pueda ser más fácil con el tiempo. Bueno, esa es la pregunta para Ricardo. Ok, muchas gracias, Tania, por la pregunta. Bien, mira, yo creo que el primer paso que tenemos que dar es aceptar que somos ludópatas y ir con un terapeuta que nos pueda orientar. Porque si queremos tratarnos nosotros solos va a ser muy difícil. No digo que sea imposible, pero va a ser muy difícil salir. Necesitas a alguien con experiencia para que te pueda ayudar a reprimir esos deseos. Básicamente sería mi primera recomendación, estar con un terapeuta para que te dé una técnica. Desde el punto de vista de la técnica, el terapeuta tiene que hacer contigo establecer objetivos claros de qué es lo que quieres de la terapia, qué es lo que esperas de la terapia. Porque hay gente que dice, bueno, yo sí me gusta el juego, pero yo nada más quiero ir a jugar y de vez en cuando y poquito y gastar lo menos que se pueda. O sea, no, tampoco es por ahí, ¿verdad? Si tú dices, ¿sabes qué? Mi objetivo es quitarme de eso para siempre, ok, entonces tienes que ir con un terapeuta, es el primer paso. Y ya con ciertas técnicas te va a poder ayudar y orientar para que puedas tú reprimir esos deseos o puedas sublimar a través de, no pensar en ello, vaya, es olvidarte de eso para enfocarte hacia otras cosas. Sí, no sé si alguien de los compañeros quiere aportar algo más. O paso otro audio que tengo aquí pendiente. Carlos del Moral, Carlos Sánchez. Miremos el otro audio, a ver. A ver, vamos a otro audio. Yo soy una persona que le gustan los casinos, que ha ido a los casinos y también considero que he perdido mucho dinero en los casinos. Pero sí siento la adrenalina muy fuerte. Esa ya la hicimos. Que te atrae. Betty. Mande. Esa ya se hizo. Esa ya la habíamos escuchado. Ok. Sí. Mi pregunta es si hay alguna solución para esa adrenalina que tiene uno Ok. en el juego. Se escucha bajito. Yo también. Sí, muy bajito. Le pregunta Carlos del Moral que si él tuviera un hijo con la adicción al juego, ¿qué pudiera él aportar? ¿Cómo haría que sacara a su hijo de esa adicción? Bueno, yo si no fuera especialista en esto, lógicamente buscaría un especialista. Y incluso es una pregunta muy fuerte, ¿eh? Sí. Porque desgraciadamente uno como terapeuta es tan difícil que puedas ayudar a un familiar o a un amigo, porque bueno, no existe tal vez esa confianza. Pero bueno, yo buscaría una ayuda profesional, incluso aún siendo terapeuta, trataría de apoyar a mi hijo con consejos, sobre todo con el ejemplo. Con el ejemplo de que sepa lo que yo viví, que perdí hasta la vergüenza y que bueno, pues afortunadamente lo he podido sublimar y yo creo que eso sería algo de lo más importante, el ejemplo. El ejemplo, ¿verdad? Independientemente de una ayuda profesional, porque a veces hay papás que les dicen a sus hijos, hijo, no fumes, te hace daño y tienen el cigarro en la mano. Entonces yo creo que algo de lo más importante es el ejemplo, predicar con el ejemplo. Muy bien. Bueno, vamos con otro audio. Hola, mi nombre es Diana y mi pregunta sería, ¿cómo saber si estoy cayendo en la ludopatía y, bueno, cuál sería el mejor tratamiento para ello? A ver, esta pregunta es de Diana. A Carlos, ¿puedes contestarnos, por favor? Yo creo que como uno va haciendo conciencia de la ludopatía, cuando uno empieza a perder espacios en la vida, cotidianos. Por ejemplo, yo llegaba un viernes en la noche antes de ir a un cine, iba a comer, no volvía a ir al cine, no voy a ir al restaurante, me la pasaba era metido en los casinos. Entonces uno va perdiendo espacios de la vida donde va reemplazando otras actividades como ir al gimnasio, todo esto, y termina metido en el casino todo el tiempo y vive en función de estar en un casino. Entonces ahí es clave empezar a ver cuando uno esté perdiendo espacios cotidianos en la vida de uno,
Sí, porque de hecho esa máquina se convierte ya casi en tu esposa, en tu novia, en todo, o sea, porque sí, parte de tu vida. es parte de tu vida, o sea, ya, yo te comento, he visto, yo he ido porque he ido a sondear este tema y he entrado a casinos, una vez te dije, mira, ¿dónde estoy? Y tú me dijiste, ¿qué haces ahí? Pues es que si no estás aquí, en el ojo del huracán, no te vas a dar cuenta qué es lo que quieres buscar y lo que quieres buscar respuestas, ¿no? Y hasta besan la máquina, la acarician y le dicen cosas, hablan con ella. Se la quieren llevar a la casa. Se la quieren llevar a la casa. O jugaban con dos máquinas y uno iba a meter, no, esa es mía, y no sé qué, y enfermo. Y esa es la de la suerte. Y no se trata tampoco de demonizar a los casinos, porque hay gente que va y se divierte y sale. Claro. Ese es también un divertimento y no se trata tampoco de decir, no, es que son malos, porque tampoco son malos, pero sí tiene que haber unas reglas claras, porque eso está generando lo que decía Carlos del Moral, un tema muy terrible de muchísima gente que está llevada por el casino, y eso está generando que pierda esos espacios. Es que uno de verdad pierde su vida. Pero ¿sabes por qué? Porque a eso. Pero ¿sabes por qué, Carlos? Porque dices, cuando ya tomas conciencia, esta adicción o esto no me gana a mí, sino yo le gano a esta adicción. O sea, no se me va a provocar adicción porque yo lo manejo. Pero cuando ya este problema te maneja a ti, pues ya estás frito, ¿no? Ya estás frito porque ya no tienes, o sea, yo me acuerdo que me levantaba el viernes, y entonces el viernes para mí era jugar hasta las 3 de la mañana, me levantaba el otro día cuando ya perdía plata, y a las 10 de la mañana que abrían, yo era el primero en llegar antes para ver qué máquinas en apariencia estaban llenas de monedas, para yo ganar plata de lo que perdía el día anterior, y entonces volvía a perder, y entonces iba el domingo y volvía a estar hasta de 10 de la mañana a 8 o 9 de la noche, ni siquiera iba al baño, ni siquiera me daba hambre, era metido de lleno, entonces ya perdí absolutamente mi vida porque no había nada más sino eso. Entonces ahí le digo a la gente, pilas con eso, porque cuando empiece usted a cederles espacios de su vida, a estar metido en un casino, ahí sí, párele bolas, como dicen en Colombia, préstele atención, porque si no, está en serios problemas. Así Cuando es. está afectando tu Carlos, vida tienes cotidiana. razón, Sí, cuando la afecta. El juego no es malo. El juego no es malo, como comentaba yo, no hay una tipología del juego. Y bueno, yo cuando menos en mi caso, le digo a las personas que tenemos la libertad de elegir. Ahí están los casinos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos o no vamos? Eso nosotros lo elegimos. Pero bueno, yo sí puedo hablar y hablo de los casinos, porque honestamente el juego de los casinos tiene toda una mercadotecnia que juega con las emociones y con la necesidad del ser humano. Que hay personas que van y se divierten y se gastan 200 o 500 pesos y regresan a los 8 meses. Bueno, yo estoy de acuerdo. Claro. Pero todo esto tiene estrategias especiales para que la gente se enganche. Sí. Dan la comida muy barata. O te regalan inclusive el cafecito, el refresco. Puntos también. Rifan carros, deja de ir alguien que juega como jugaba yo y te hablan por teléfono y te ofrecen puntos y te ofrecen cena show. O sea, todo esto tiene una mercadotecnia para enganchar a la gente. Claro que uno decide. Ajá. Sí, los casinos están hechos. Carlos, me llama la atención. Para despelucar a la gente. ¿Sabes qué me llama la atención? Que yo veo mucha gente joven que yo veía y muchos viejitos y señoras mayores. ¿Ah? Bueno, ahí es donde van los hijos a dejar a la mamá o al papá. Vete ahí al clima a divertirte un poquito y ya no pago el asilo, ahí te dejo. Pero sí, uno ve mucha gente joven jugando en los casinos, en las máquinas, y señoras de más de 50 años metidas ahí en los bingos y en los casinos, y uno dice, pero ¿por qué están estas señoras? Es como si trataran de evadir sus matrimonios, su realidad. Yo no sé, eso me pareció muy simpático, que siempre me encontraba con muchas señoras mayores jugando. Ya señoras grandes, como comentaba hace rato Betty, de que ven a la máquina como su pareja, de eso habla el psicoanálisis, ¿no? De ese objeto de amor
que ven a la máquina como la pareja y la acarician para que les dé un premio, si no hasta la pueden romper y todo, como hacen con las parejas. Pero les hablan bonito para que caiga, ¿verdad? Y a ver si cae y me da un milloncillo. Dámelo, yo lo quiero. Y es como si fuera pero yo voy a ser un poco explícito y qué pena pero es como cuando yo jugaba, yo sentía de verdad como si yo tuviera un orgasmo. Imagínate, hasta ese grado. Es que es la excitación por la y se me movía todo. Claro. Oye, Carlos, creo que acabas de tocar un punto muy importante, porque el ser humano somos hedonistas, siempre estamos buscando el placer. Y uno de los grandes placeres es el sexo y la comida. Ajá. Y un jugador patológico muchas veces deja de comer y de tener relaciones sexuales por estar en el juego. O sea, se olvida de eso. A mí me pasó con un paciente, no digo nombres, muy joven, muy tipo, que un día me habló su esposa y me dijo, oye, Carlos, ¿el juego puede hacer que la persona se olvide del sexo? Y le dije, sí, claro. Y el día que me dijo que quería platicar conmigo y la conocí. Y dijo, oye, ¿cómo es posible que este cuate se olvidó de tener relaciones con su esposa, ¿no? Una mujer guapísima, de un cuerpazo y todo. Pero eso pasa. Sí. Se olvida uno del sexo, más amor a la máquina. La vida del jugador patológico gira en torno al juego. Lo demás no importa. Por eso es cierto, mira. Y el juego se le lleva a mí se me llevó la dignidad, no solo plata, se le llevó la dignidad, me generó un tema mental que he estado trabajando. La sexualidad también se la lleva, o sea, se lleva todo lo aniquila uno y lo vuelve prácticamente uno un ser humano. Dejas de vivir. Dejas de vivir porque tienes que reinventarte. Claro. Se lleva la confianza en la vida, todo se lleva, todo. Entonces, volver a fortalecer esa confianza. Entonces, yo le digo por eso a la gente, evite a través de lo que dice Carlos del Moral, el ejemplo. Si usted ve ludópatas que han salido, escúchelos. Escuche a la gente que logró salir y en vez de seguirse metiendo a fondo hasta que evite, ¿para qué quiere meterse de fondo si sabe las consecuencias? Es que las consecuencias están ahí. Exacto. Si uno escucha, evita problemas, pero como no sabemos escuchar. Carlos, quiero aquí que pase nuestro director general de aquí de Regio Vivo para que nos dé su opinión. ¿Qué opina sobre este tema? Por favor, señor Javier López Garay, ¿puede pasar, por favor? A ver. Andas afónico. Bueno, salúdalos entonces. Aquí está nuestro director, aquí está Carlos Sánchez de Bogotá, Colombia, y Carlos del Moral. Hola. Gracias. Discúlpame, Javier, no sabía que estabas malito. Bueno, él es nuestro director general de aquí de Regio Vivo, que hace posible que esté este programa aquí y que estemos todos reunidos, que le doy muchas gracias por eso. Pues bueno, tenemos otro audio, y vamos a ver para quién es. Hola, me llamo Jaime de Villahermosa, quiero hacerle una pregunta al psicólogo Ricardo. Quería preguntarle qué tratamiento maneja él. Tengo un familiar que sufre ludopatía y me gustaría conocer su tratamiento. Gracias. Bueno, Ricardo. Javier, ¿verdad? Sí. Ok, Javier de Villahermosa, gracias por la pregunta. Mira, la verdad, yo soy psicólogo de profesión, pero la verdad no soy terapeuta. Tengo conocidos con los cuales te podemos canalizar o podemos enviarte con ellos, referirte con ellos. Que aquí está presente Carlos del Moral, presente Carlos del Moral y Viet Fraire, que también te pueden ayudar. Y Carlos. Con la logoterapia. Y Carlos también, Carlos Sánchez. Que te pueda recomendar una terapia, no, yo creo que aquí cada quien es con quien se sienta a gusto. Es como cuando vas al doctor, dices, yo voy con el aliópata, yo voy con el homeópata, yo voy con el naturista, yo voy con el holístico. Aquí es con el que tú te sientas a gusto. Eso sí. Y que te pueda ayudar a resolver tu problema. Pues yo le agarré mucha fe a mi terapeuta. Gracias, y la verdad que la terapia sana también el alma.
Exactamente, algo que estaba comentando Carlos Sánchez que realmente me llama mucho la atención porque en una línea holística ese es el concepto, ver al ser humano más allá de lo que alcanzamos a ver al ser humano más allá de un síntoma, más allá de un comportamiento o de una conducta, sino ver al ser humano con todo el contexto que es la energía, es el alma, son las emociones. Entonces trabajar al ser humano con semejante respeto que podamos darle esa amplitud y realmente así, ese respeto ¿para qué? Para que se pueda expresar, para que pueda ser, para que el alma te diga qué es lo que está sucediendo adentro, ¿sí? Entonces si voy adentro, pues por supuesto que voy a evitar tanto conflicto social. Y por ¿sí? eso decimos, la divinidad vive dentro de ti. Bueno, ¿cuál es esa divinidad, verdad? Por supuesto. Hay Esa que conexión entrar está. a tu Esa interior. vocecita que Existe esa Carlos dualidad. Sánchez comentaba, esa vocecita, ese ser sabio que tenemos adentro, es esa conexión directa con la divinidad y es la que todo el tiempo nos está diciendo qué camino, pero también el otro lado de la dualidad, ¿verdad? Del otro lado, también hay que aprender a manejarlo. El detalle es que no nos enseñan cómo silenciar. Es como ¿sí? hablábamos hablábamos la vez pasada con Ricardo de reconciliarte con tu sombra, con lo oscuro. Sí, verla y a ver qué onda, qué me traes tú, o sea, qué tengo que platicar contigo, reconciliarse con esa sombra. Ajá. ¿Por qué? Porque somos seres integrales y si seguimos queriendo rechazar y rechazar y rechazar, entonces tomo mi alma, recupero mi alma, me veo como un ser completo y mejoro la sociedad. ¿sí? Y me acepto, ¿no? Me acepto Somos en una seres totalidad, en una Pero mire, totalidad. es que nosotros, mire tan bonito lo que estás diciendo, es que nosotros debemos aceptar nuestra dualidad, o sea, siempre queremos hablar con nuestra divinidad, pero nos da miedo. Y entonces, pero también la sombra la aceptamos con más facilidad porque el nivel de exigencia espiritual es menor, pero es que la sombra nos lleva a la luz, o sea, tenemos que conocer la sombra para llegar a la luz. Y es que siempre nos han educado desde niños a lo negativo. Lo que pasa, Y es bueno, más fácil dirigirte, más fácil. en automático estás en la carga negativa. perdón. Perdóname. No, sigue. Porque así crecimos con N cantidad de veces El no, escuchando el no. no. ¿sí? No. Y capaz si no se puede, no crecimos en la posibilidad. No decimos, tú crecimos puedes, campeón. respetándonos, ¿verdad? es, ¿cómo crees? No sueñes con eso, Ajá. etcétera. Entonces, cuando uno toma esa conciencia, a partir de tomar esa conciencia es cuando dices, oh, aquí soy más de lo que me han mostrado. Entonces, es ese reconocerme como un ser integral, como dice Así Ricardo. es, aquí nada más quisiera agregar, es como ese cuento indio, creo que es, que dicen, hay dos lobos, ¿no? El bueno y el malo, y dice, ¿quién va a ganar? Y el abuelo le contesta y le dice, el que tú alimentes. El Es que el tú que- alimentes, Yo exactamente. quiero preguntarle a Javier, Javier, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que cuando, por ejemplo, en el caso de la ludopatía, ¿tú crees que uno, o sea, esa voz no existía y uno la alimenta? O sea, ¿tiene más voces o son solo dos voces? Porque yo en mi caso decía, bueno, esa voz yo le di mucha fuerza y finalmente logró tener mucha fuerza dentro de mí y finalmente con la voz divina empecé a apaciguarla. ¿Tú crees que nosotros tenemos en nuestro interior varias voces? Yo a veces siento que la gente nos instala voces, el papá le instaló una voz, la mamá una voz, el amigo, el abuelo, no sé qué, el colegio, el profesor, y terminó teniendo un cúmulo de voces que llegar realmente a reconocer su propia voz no es tan fácil. ¿Tú cómo lo ves? El reconocer esa voz interior, esa conexión divina es complejo, sí es un reto y es complejo porque tenemos información de todos estos, de todas estas voces que se han acumulado en la vida, sí, que me están limitando a reconciliarme con mi misión de vida, sí, con mi misión divina. Entonces, ¿por qué? Porque justamente de eso se trata, entrando en una línea muy espiritual, se trata realmente de brincar esa brecha y decir, sí pude manejar con todas estas voces y ahora vengo a cumplir mi misión de vida. ¿Sí? Entonces, sí es complejo, sí es, el primer paso es darse cuenta, hacer Gracias. conciencia y trabajar. ¿Qué me quiere decir esta voz? ¿Qué me está diciendo? ¿Que tengo que fortalecer qué? ¿Que tengo que reconciliarme con cuál miedo? ¿Con qué parte de mi sombra? Etcétera, etcétera, porque Sí. todo está ahí.
Y sí es bien certero, si no hay sombra, pues por supuesto no puedo ver la luz. Y es para eso que existe el síntoma. El síntoma lo que me va a dar, síntoma como cualquier situación, es lo que me va a dar es por dónde tengo que trabajar, por dónde me tengo que redescubrir para poder tal vez llegar a mi misión de vida, que en este caso muy respetuosa para ustedes y con mucha admiración, tal vez ahí era donde tenían que impactar para llegar a justamente apoyar a tanta gente. Así es, porque vamos a suponer la adicción es un síntoma, pero hay algo más allá, hay que llegar a ese fondo, ¿sí? Para poder arreglarlo. Vamos a decir, es como una alarma de incendio. Oye, está sonando la alarma de incendio, la desconecto, pero el incendio sigue adentro. ¿Sí? Entonces tenemos que llegar a apagar ese fuego. Miren, es lo que está pasando en el interior. Yo siento que esa vocecita mía del fuego está dormidita, pero a veces me da por despertarse, entonces digo, no le hago caso porque desarrollé la voz divina. Y la voz me dice, alto, cuidado, recuerda todo lo que viviste. Entonces, me parece que lo que tú dices es fundamental. En la medida que fortalezcamos nuestra voz divina, sin menospreciar a la sombra, porque ahí va a estar siempre. Es que la gente tiende a menospreciar la sombra y no hay que menospreciarla, hay que comprenderla y también acogerla con amor. Pues se nos acaba el tiempo. Pero si quieres agregar algo más, Carlos del Moral. Eso que dices, pues si esa voz negativa no va a desaparecer. Como decía bien, tenemos esa dualidad. Pero bueno, yo creo que algo de lo que es muy importante, como les decía al principio, es saber si lo que voy a elegir me va a llevar a la salud o me va a llevar a la enfermedad. Así es. Tú hablabas de la conciencia es muy importante. Tenemos que aprender a concientizarnos de nuestra vida y que lo negativo existe, como decías. Si no conozco la oscuridad, no puedo conocer la luz. Exacto. Entonces, lo negativo existe. Cuando alguien quiere hacer cosas positivas, obviamente lo negativo no quiere que se le vaya y se le va a poner muchas cosas enfrente para que no se vaya. Así es, esa conciencia. Estamos conscientes y sabemos qué es lo que queremos, que nos va a llevar a la salud, que nos va a llevar a la tranquilidad, que nos va a llevar a algo positivo, podemos elegir con conciencia. Es muy importante darnos cuenta que la terapia, como hablaba yo de una ayuda profesional, la terapia es un encuentro con uno mismo, que más que una lucha es una reconciliación. En el caso de la ludopatía tenemos que aceptar que es una enfermedad que va a estar toda la vida, porque es una enfermedad crónica que no se quita, pero que tenemos que aprender a vivir con ella. Así es. Sí, bueno, eso que menciona Carlos del Moral es cierto, o sea, esa conciencia yo le llamo madurez. Tienes que aprender, ahora sí, a saber a pensar, a tomar buenas decisiones. Y eso es lo que te crea la conciencia y te va a llevar a una madurez, a un crecimiento personal. Pues bueno, se nos termina el tiempo. Yo creo que este tema es súper importante y bueno, pues en otro programa podemos seguir. Sí, porque hay mucho por hablar, porque hay que buscar la raíz. Y chévere, interesante que tengamos testimonios de ludópatas que están en estos momentos jugando. Así es, pero yo creo que si entramos con el micrófono al casino me sacan a patadas. Pero no puedo. Patadas, pero sí yo podría buscarme unos ludópatas que quieren hablar y que quieren resolver. Adelante, y los invitamos Carlos. a que vean el programa. Y creo que Carlos del Moral también podríamos generar unas preguntas a partir de ludópatas que en estos momentos están jugando. Claro, y si tienen por ahí un videíto grabado de cada persona, pues mándenlo y yo con gusto lo pasamos aquí los videos para que puedan obtener estas respuestas que ellos, me imagino que están en una desesperación los familiares, como nos platicó en el audio que estaba desesperado que tenía un familiar. ¿Y cuántos más no habrá? Claro, nos pueden mandar el audio. Tenemos eso, ¿no? En el grupo ludópatas hay varios casos, deberíamos de buscarlos. Así es, por eso hice ese grupo de WhatsApp para agregar y que cada uno de nosotros agreguemos gente con familiares o gentes con el problema para que ahí podamos estar haciendo esa conexión con ellos, invitarlos al programa para que escuchen cada domingo este tema y las soluciones.
Betty, yo lo puedo invitar si te parece. Es un señor, se llama Moisés Hook, es un señor que escribe unos textos hermosísimos. Ok. Hermosísimos de lo que somos los ludópatas. O sea, habla sobre el rencor, habla sobre el miedo. O sea, yo, por ejemplo, hace poco tuve la tentación, ¿no? Porque uno va a tener a veces la vocecita, como yo decía, habla, y entonces lo leí y en vez me sirvió mucho porque él decía que uno no debe juzgar lo que vive, lo que siente, Claro. o sea, y hablaba del miedo, que nosotros vivimos con el miedo. Sí, así es. Pero yo- mira, todo esto es bien importante y yo creo que así va a ser, Carlos. Y pues bueno, nos ponemos de acuerdo bien ahí en el WhatsApp para poder presentar a la persona que habla tan bonito y puede ayudar a esta clase de personas. Lo que estás haciendo, Betty, es maravilloso porque estás dando una voz que muy poco se conoce. Entonces te quiero felicitar por Muchas gracias. ese liderazgo tuyo de generar conciencia en un tema que es desconocido. Lo mismo a Ricardo, yo creo que vamos a generar cosas muy positivas. Un luchador como Carlos del Moral, que en México luchando porque se reconozca que esta es una enfermedad, es un héroe. Yo lo digo que es un héroe solitario que está liderando un tema muy difícil y que está con esa lucha y mostrando con el ejemplo que sí se puede. Entonces, qué bueno que contemos con esa posibilidad de crear un gran equipo y con la doctora también, que podamos generar desde la terapia holística también, porque es que lo holístico es muy importante ayer me hablaba hace poco una señora, Ángela, me decía, es que a mí me están dando drogas psiquiátricas para ver si se me quita. Yo no podía creer eso. Eso duerme en la conciencia. Claro, o sea, te duerme la conciencia. Entonces lo que tú estás trabajando con el alma también es supremamente importante porque es meterse en la raíz del conflicto. ¿De dónde sale el conflicto? Así es. Pues bueno, les agradezco mucho, muchas gracias por tus palabras, Carlos, y esto lo hacemos posible todos, porque trabajando en equipo, en unidad, se logra, es de la manera que podemos hacer que las cosas sucedan. Pues muchas gracias y pues bueno, vamos a un corte y regresamos. Un abrazo y un beso para los dos y bueno, estamos conectadísimos sobre este tema. ¿Y la divinidad? Y la divinidad vive dentro de ustedes, eso no lo olviden jamás, ¿eh? Que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Pues está. Pues está interesante el cartel de la Monterrey. Yo creo que sí, Manuel. Oigan, el promo. El promo. Ah, sí, es cierto, estamos haciendo el promo para invitarlos a que nos acompañen los jueves a las 7 de la tarde en Toros a los Regios. En regiovivo.com, desde Monterrey para el resto del mundo. Recuerda.
Pues bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí en casita con nosotros, escuchando este tema tan interesante. Nos quedó pendiente el tema de los símbolos, el significado de los símbolos, pero también más que nada los quería invitar. El próximo domingo, no se pierdan Domingo con Sentido, porque cumple su primer añito. ¿Cómo ven? Primer año en Domingo con Sentido. Y la verdad, tenemos tanto de qué hablar porque pues en un año han pasado 1000 cosas y todas bien interesantes. Gracias a Dios. Le agradezco a Dios por todo esto que me ha brindado, por la oportunidad y que me tiene aquí todavía en este programa, porque sin Él no sería posible nada. Entonces quiero agradecer mucho a todos ustedes por estar al pendiente del programa y pues bueno, les mando un beso y recuerden, la divinidad vive dentro de ustedes. Hasta luego, los espero.